Bien, Ya. buenos días entonces a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este encuentro virtual de Electivo de Historia. Como les había comentado en nuestro último encuentro, ya está trabajando con nosotros el Mr. Héctor Ojeda, eh, quien está apoyando en esta labor. Así que los dejo con él y él les va a explicar qué es lo que van a trabajar, van a comenzar a trabajar el día de hoy. Mister. Gracias, Mister. Buenos días a todos y a todas. Igual. Como les mencioné al Mister, yo voy a comenzar a trabajar con ustedes en cuanto a las clases que se vienen y principalmente en la clase de hoy día de hoy, que vamos a realizar una actividad que no sé si se les mencionó al Mister Álvaro, que es la realización de un texto argumentativo. Y esto obviamente es relacionado con el material que han estado trabajando, que no sé si lo recuerdan, que es el tema de la migración. Con eso vamos a partir como para explicarles de qué van a tener que hablar en este texto argumentativo. Voy a compartir pantalla. Ya. Bueno, ahí sí pueden ver. Bueno, dice actividad de creación de texto argumentativo. Dice, la parte 1. Bueno, ¿cómo ustedes empezarían hablando este texto argumentativo? Dice tratar las transformaciones que se pueden observar sobre la migración en algunos países del mundo. Bueno, la idea aquí, no sé si lo recuerdan, que está relacionada con la última actividad de investigación que se realizó durante la clase. Esa actividad cortita con 3 preguntas está relacionada con el texto argumentativo. De hecho, estas partes hablan sobre las preguntas. Como dice, obviamente la primera, puedo hablar que ustedes traten de buscar qué transformaciones se pueden ver sobre la migración en ciertos países. No tiene que ser específicamente Chile. Puede ser Chile, puede ser Estados Unidos, otro país de Latinoamérica, de Europa, etc. Y en base a los discursos que hablan sus líderes políticos, el presidente, en este caso. La parte 2 es que ustedes tomen una posición del personaje, o sea, enfrente a lo que dice este personaje, ¿ya? Tienen que tomar posición, si están en contra, a favor, en algunas cosas a favor, en contra, ustedes tienen que ver. La idea de este texto argumentativo es que ustedes van a reflejar su posición durante todo el texto, ¿ya? La posición me refiero a la idea que ustedes tienen en cuanto a lo que él dice, ¿ya? Repito, puede ser a favor, en contra, o no es ser a favor y en contra, sino que puede ser una cosa a favor, otras cosas en contra. Y en cuanto, obviamente, vuelvo a repetir, a la migración, ¿ya? ¿No? Ese es el tema central. Y la parte 3 es que ustedes tienen que cerrar el tema, o sea, estamos hablando ya un poco de la conclusión, refiriéndose a qué continuidades y cambios ha sufrido esta relación política entre los líderes y la migración. Cambios me refiero a que, comparando con años anteriores, décadas anteriores, con lo de hoy día, lo contemporáneo, ¿ya? O si han habido continuidades, que quizás no haya habido ningún cambio, se sigue tratando a estas personas de la misma manera, o han habido leyes que favorezcan a la migración, etc. No sé si está quedando claro, si pudieran decir que sí, no, si tienen alguna duda hasta el momento. Sí, todo claro, mister. ¿Todo claro? Ya, qué bueno. Entonces sigamos. Bueno, eso en cuanto a lo que tienen que como hablar en este texto argumentativo. Bueno, para hablar un poquito de los aspectos más formales, este trabajo es de manera individual, ¿ya? Eh, bueno, aquí hay que arreglar una parte que solucionamos con el Mister, que debe tener mínimo una plana, máximo 2 planas, ¿ya? La idea es que ustedes traten de sustentar harto sus ideas en la parte de los argumentos del desarrollo. Letra 12, Arial, justificado, interlineado 1.5, ¿ya? Este siguiente punto es muy importante, utilización de citas. La idea es que ustedes ya vayan un poco trabajando con esta parte de las citas, porque si bien ustedes tienen su propia idea, la idea es que ustedes lo refuten, lo argumenten, digan, bueno, yo pienso, o sea, yo creo que la migración pasa esto, porque tal autor dice esto, una cosa así, o tal persona dice esto. Entonces ustedes tienen que obviamente pescar la cita, pegarla y poner la bibliografía obviamente de dónde sacaron la cita. Y también se permite hasta la implementación de imágenes.
O sea, la idea no es que coloquen una tremenda imagen, una imagen gigante, sino que pequeñas imágenes como para explicar ciertos puntos. Una imagen, dos. Bueno, em, para que entiendan un poco más cómo se trabaja el texto argumentativo, traje dos videos para que los veamos y que explican de manera detallada cómo se escribe o se estructura este texto argumentativo. Mister, Así que, una pequeña pausa ahí para complementar, simplemente donde ujú, dice se permite la implementación de imágenes. Ojo que eso debe ser como un anexo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no pueden colocar 7 imágenes sí, pues, en el mismo texto y van a decir, pero mister, ahí ya cumplí con la plana que se solicitaba. No, las imágenes las pueden agregar, pero como un anexo, aparte del texto en sí, ¿ya? exacto. Em, para que lo tengan en consideración. Sí, de hecho, como dice el Mister, yo creo que no vamos a contar esta imagen como una parte más de la plana, sino que como dice el Mister, de anexo solamente, como para entender un poco más su texto. ¿Va todo claro hasta el momento, chiquillos? ¿Chiquillas? Felipe por ahí dice que sí, Felipe Estuardo, bueno, delante el Felipe también decía que estaba claro. Eh, Ah, ya. Sí. también bueno, ahí la Brenda también comentaba que sí, para los que se fueron sumando ahora último, que bueno, en este caso fue Brenda y Fernanda, que se sumaron hace un instante, en resumen, chiquillas, se está explicando la actividad que ustedes van a tener que realizar, que es escribir un texto argumentativo que obviamente tenga como temática central la migración, ¿ya? Entonces el Mister acaba de dar como la pauta, bueno, todavía no es la pauta en sí, pero algunos puntos importantes de cómo escribir este texto y justamente ahora va a pasar a mostrar unos videitos. Unos videos. Hola, amigos de... A ver, espérenme un poquito. Ya, ahora sí. Va. No se reproduce, ¿cierto? No, solamente abrió Mm, a ver, espérenme. Por mientras usted busca el video, Mister, yo le comento a bueno, se ¿Sí? acaban de sumar 2 compañeros más. Importante, chiquillos, que ojalá puedan siempre estar a la hora, ya Hola, justamente para amigos. no estar repitiendo, pero obviamente lo hacemos. Francisco, Estefanía, estamos explicando, remito una vez más, la actividad que van a tener que realizar ahora, que va a ser una actividad evaluada, y que en resumen es escribir un texto argumentativo sobre la temática de migración. Ya se han dado cuenta que en este lectivo nos hemos enfocado en eso particularmente, entonces ya como para ir cerrando este tema, eh, es que van a tener que realizar esta actividad que va a ser evaluada, ¿ya? Ahora sí se ve, Mister. Ya, Mister. Le damos play. Amigos de la literatura, bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy vamos a hablar de los textos argumentativos. Bien, un texto argumentativo es un tipo de texto que posee coherencia y a su vez argumenta o plantea diferentes razones en función de algo que el texto intenta explicar. Es decir, la finalidad de un texto argumentativo es persuadir o convencer al lector sobre algo en particular, usando argumentos válidos, sean estos afectivos o lógicos. Así pues, un texto argumentativo
posee elementos que afirman o niegan determinadas ideas. Veamos ahora las características de un texto argumentativo. La primera es la planificación. En los textos argumentativos, antes de comenzar el redactado, el autor es necesario que tenga en cuenta qué ideas usará y qué quiere transmitir para que, como decía, el texto tenga coherencia. Segundo, la estructura. Los textos argumentativos se acostumbran a dividir en 5 párrafos. El primer párrafo sería la introducción y es donde se formula la tesis. Los párrafos 2 y 3 son los párrafos de los argumentos. El párrafo 4 se usa para refutar o contraargumentar el párrafo anterior. Y el quinto párrafo sería el párrafo de las conclusiones. Partes de un texto argumentativo. Esto está muy ligado con la estructura. Pues las partes de un texto argumentativo serían 3. La primera, la introducción. Es donde se presenta la hipótesis, es decir, es lo mismo que el párrafo 1. Después está, como segunda parte, el desarrollo, que sería la demostración de los argumentos que usa el autor. Y serían los párrafos 2, 3 y 4. Y para finalizar, la tercera parte de un texto argumentativo serían las conclusiones, que vendría a ser el párrafo número 5. 4. Hechos e hipótesis. Todo texto argumentativo se basa en una tesis. Esto es una idea que el autor intentará demostrar o desmentir, es decir, refutar. Quinto, la postura del emisor. En un texto argumentativo, la postura del emisor está siempre clara, pues es el emisor, el autor, el que nos da sus opiniones, el que intenta convencernos de su manera de pensar. Sexta, demostración. Para demostrar su tesis, el autor puede usar ejemplificación, clarificación, explicación, consenso, etcétera, etcétera. Y séptimo, argumentos. Hay dos grandes tipos de argumentos. Los argumentos emotivo-afectivos, que apelan a la emoción del lector para ser convencido, y los argumentos por razonamiento. Es cuando se usan los argumentos lógicos. Veamos ahora los tipos de textos argumentativos. Pues nos podemos encontrar textos científicos, psicológicos, teológicos, filosóficos, lingüísticos, los textos legales, discursos políticos, pautas publicitarias, y las entrevistas son claros ejemplos de un texto argumentativo. Así pues, amigos, hemos visto de forma resumida qué es un texto argumentativo y qué características tiene. Bueno, chiquillos, no sé si les quedó claro el video. Por ejemplo, él habla de que la idea de este texto argumentativo es convencer al lector, o sea, convencernos a nosotros de lo que ustedes quieren decir con este texto. Obviamente tiene que haber una planificación previa, donde ustedes sepan de qué van a escribir o qué temas van a tratar. Y bueno, dentro de lo importante es que igual se puede hablar de muchos temas, como él dice, puede ser textos científicos, psicológicos, teológicos, políticos, sociales, etc. ¿Ya? ¿Alguna duda en cuanto al video? Si no, para pasar al siguiente video. Entre paréntesis, mister, o sea, yo creo que esto lo estamos más bien reforzando, porque yo imagino que Claro. en lenguaje alguna vez, o más de alguna vez, han trabajado como este tipo de actividades, ¿ya? Así que más que nada es para reforzar un poquito y recordar cómo se hace. Exacto, sí, la idea es que vayan recordando, como dice el Mister, deberían haberlo hecho en lenguaje. No es tan difícil realizar este texto argumentativo. Es solamente más que nada ser ordenado. Así que ahora vamos a pasar al segundo video. Pasemos al texto argumentativo. Imagínense que alguno de ustedes no estuviera de acuerdo con algo que yo digo. Eso está bien, pero pónganle una argumentación.
Escríbanme un mail explicando el porqué de su desacuerdo. Redacten un texto y traten de convencerme. Porque de eso se trata un texto argumentativo, de convencer o persuadir de que un punto de vista es más válido que otro. ¿Va a ser difícil? Ahora, si comentando una película con un amigo le dices, no me gustó esa película porque es mala, eso no es un texto argumentativo, porque le falta lo básico, las razones, los argumentos racionales. Si en cambio le dices, no me gustó la película porque aunque el guión era bueno e interesante, el protagonista no presenta evolución a pesar de todo lo que le va pasando, y las actuaciones son frías y externas. Ahí sí estás argumentando. Un texto argumentativo tiene generalmente las siguientes partes. Una tesis, que es la idea que el autor defiende o rebate, es su punto de vista. Los argumentos, que son los criterios lógicos y racionales que ocupa para defender su punto de vista. Una o más conclusiones que le sirven al autor para reforzar su tesis y algunas veces para dejar en claro cuál es su objetivo final de persuasión. Las conclusiones a veces pueden estar explícitas o implícitas. Veamos este ejemplo de texto argumentativo sobre los productos transgénicos expuesto por un detractor de su consumo. Los productos transgénicos son nocivos para la salud. La tesis. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos transgénicos desarrollan más alergias. Argumento 1. Los estudios no han confirmado que los productos transgénicos sean inocuos para la salud. Argumento 2. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos orgánicos desarrollan menos alergias que niños consumidores de productos transgénicos. Argumento 3. Los productos orgánicos son más sanos que los productos transgénicos. Conclusión 1 explícita. Incluso podríamos inferir una conclusión implícita. No compre productos transgénicos. ¿Te das cuenta? Es importante entonces que cuando identifiques un texto argumentativo, partas con la pregunta de ¿qué pretende el autor con este texto? ¿Cuáles son sus intenciones? Después, trata de identificar las partes del texto argumentativo, los argumentos y las conclusiones. Y recuerda, ahora que te estás leyendo mucho, siempre pregúntate qué tipo de texto es el que estás leyendo. Suerte. Espera, mister, estás con el micrófono silenciado. Ahí sí. Y ahora sí. Bueno, en este video obviamente se puede ver más claro cómo se desarrolla este texto argumentativo. Lo deja bastante claro con sus partes, cómo partirías con la tesis en la introducción y después cómo refutarías en base a tus argumentos. Y terminar con una conclusión, obviamente. Bueno, ahora les voy a mostrar la pauta de cómo nosotros vamos a evaluar este texto argumentativo para que vayan entendiendo y hagan bien este trabajo. Ya. Dice, pauta de evaluación para informe escrito. ¿Cómo se va a hacer esta estructura? Bueno, este debe tener un título del informe, que obviamente debe ser claro sobre el tema del que van a hablar. Por ejemplo, este tiene que ser como un pequeño resumen de lo que van a hablar sobre migración, que retrate de qué se va a tratar todo este texto argumentativo. El segundo punto, debe existir una planificación previa al escribir el texto argumentativo. Este punto es muy importante porque la idea es que esto sea ordenado. Cuando ustedes tienen una planificación previa de cómo van a escribir, el texto argumentativo prácticamente como que se escribe solo, porque van escribiendo y ya saben cómo van a organizar este texto. El informe debe ser escrito de forma ordenada, teniendo introducción, desarrollo y conclusión. Estas son como las partes clave de un texto argumentativo. Recuerden, como decía la chica del video, la introducción debe poseer la tesis, que es su postura, la postura que ustedes tienen frente al tema de migración. Bueno, luego vendría el desarrollo con sus argumentos y finalizarían con la conclusión de qué extrajeron de todo esto que estaban hablando. Dice, el otro punto, la idea o hipótesis del autor debe ser clara al ser postulada. ¿Ya? Su idea debe ser muy clara hacia qué se quieren referir. Recuerden que aquí estamos hablando frente a posturas como políticas, ojalá, en cuanto a migración. Entonces ustedes tienen que tener su postura muy clara frente a lo que este líder político estaría diciendo, por ejemplo.
Bueno, se vuelve a repetir, la postura del autor debe ser evidenciada durante todo el escrito. O sea, que yo al momento de leerlo debo tener claro cuál es su postura. Bueno, los argumentos tienen que ser bien redactados y obviamente sustentados de forma clara y justificada. Y mínimo una plana y máximo dos, como lo habíamos mencionado. No sé si tienen dudas en cuanto, por ejemplo, al tema de la introducción, desarrollo y conclusión, o está todo claro. Chiquillos, si tienen alguna duda, Por ahí ahí Felipe aquí Eduardo dice en todo el ok, chat. pero no sé los demás, aprovechen de preguntar o de decir que está claro. Sí, por favor. Mister, ¿esto lo vamos a hacer de manera individual en nuestra casa o vamos a ir haciendo clase a clase? Ya. En cuanto a eso, no, es individual, pero de hecho, hoy día vamos a comenzar a trabajar este texto argumentativo. Entonces la idea es que hoy día vayan ya buscando información, escribiendo, resolviendo dudas con nosotros, con el Mister. Y eso, pues, así que desde hoy día vamos a comenzar a trabajar este texto argumentativo. Claro, Obviamente, lo interesante, sí, disculpe, dígame. mister, lo interesante acá es que, bueno, ahora van a comenzar, les va a quedar media hora aproximadamente de la clase para comenzar ya a pensar en qué ideas van a postular. Y la siguiente clase nosotros la volveríamos a tener en 2 semanas más, es decir, el 6 de octubre, ¿ya? Eh, bueno, hemos estado dándole vuelta. No sé si pedirles directamente que me lo entreguen el 6 o dejar la clase del 6 como una La última. como una especie de clase de revisión, tal vez una media hora para que los que vayan teniendo dudas puedan preguntar. eh, y allí mismo darles una fecha, ¿ya? Pero más allá de esa semana del 6 no pasaría. Yo creo que lo vamos a hacer así, mister, o sea, que empiecen a escribir hoy día, la siguiente clase damos máximo una media hora para que los ya lleguen con su texto bien avanzado y puedan terminar en ese lapso. Y de hecho, pues, yo creo que podríamos plantear inmediatamente cuál va a ser la fecha de entrega de esto. Sí, Que me parece. si lo puede anotar por algún lado, no sé si tiene dónde anotar, mister. Sí, En la misma semana, el día 9 de octubre. 9 de octubre. Sí, Ya. anoten también ustedes por ahí, chiquillos, 9 de octubre. Ya, esa va a ser la fecha como de entrega definitiva. Pero Es entonces, día jueves, eso es un día viernes. Viernes, viernes. sí. Entonces, van a alcanzar a escribir ahora un poco o a empezar a desarrollar la idea. La clase del 6 va a ser como para que vayan ya finalizando, aclarando definitivamente sus dudas. Y en la misma semana, el 9, tienen que entregar. Continúe más, mister. Vale, mister. Bueno, continuamos. Entonces avanzamos con los criterios. ¿Qué se va a evaluar? En los aspectos, bueno, la puntuación va a ser sí con 3 puntos, a veces 2, no 1 punto. La idea es que ustedes todas tengan sí. En los aspectos formales, la introducción, que es como la primera parte, obviamente, se indica el tema a desarrollar, de qué van a hablar, cómo y por qué van a hablar de esto, eh, de qué se dirá obviamente, durante el transcurso del texto y cómo se organizó esta información. Además, dejar en claro la hipótesis que se va a refutar. Es muy importante esta parte, chiquillos, no se olviden. La parte de la tesis, su idea, esto va incluido en la misma parte de la introducción, ¿ya? En la parte del desarrollo, que es lo que viene después, el tema es debe ser argumentado de forma coherente. Eh, De hecho, como se mencionaba, la idea es que ustedes traten de incluir citas donde se refute lo que ustedes quieren decir con sus argumentos. No que sea solamente, como decía el video, tan sentimental donde dicen la migración es buena porque sí. No, ya tienen que obviamente argumentar. En la conclusión, que ya es como la parte final, se cierra la idea central del tema a través de reflexiones y comentarios centrados en su misma tesis o ideas que tenían del texto argumentativo. Entonces ustedes tienen que volver como a decir por qué ustedes estaban pensando eso con su tesis. Y obviamente a través de las reflexiones que fueron extrayendo durante los argumentos eh, y eso, etc. Luego pasaríamos a los aspectos conceptuales. El texto es desarrollado de manera formal y con la profundidad requerida. Por eso la idea es que traten de explayarse lo más posible. Recuerden que son máximo 2 planos.
5. Usa redacción adecuada, o sea que la idea es que no copien y peguen información de internet. ¿Ya? La idea es que si van a encontrar alguna cita, algún párrafo y que les sirva, bueno, pueden obviamente pegarlo en su parte, pero después ustedes tienen que reflexionar en base a eso que sacaron. ¿Ya? No es solamente copiar y pegar la cita, ¿ya? Sino que igual tiene que haber una pequeña reflexión de por qué escogieron esta cita, por qué les sirve, por ejemplo. ¿Ya? Em, y en los aspectos más informativos, bueno, ya se mencionó, letra Arial, tamaño 12, justificado, interlineado punto 5, 1.5. Bueno, en cuanto a esta pauta, nosotros, o sea, el Mister se los va a enviar para que puedan revisarlo, obviamente, y no se olviden de qué se va a evaluar. Bueno, no sé si tienen alguna duda en cuanto a los criterios, ¿ya? ¿Alguna duda para que resolvamos enseguida? Si pueden decir si está bien, si están claros, si les faltó entender algo. Parece que no hay dudas. ¿No hay dudas? No, de todo. ninguna duda. Entonces, demos comienzo a la actividad del texto argumentativo. No sé cómo lo va a realizar usted, Mister. Nosotros, o sea, ¿vamos a estar todos en la misma sala o va a A dividirnos? ver, mister, a ver, deje de compartir para que nos podamos Ya. organizar. Yo creo que lo más adecuado, como esto es individual, y yo entiendo que Ujú. tal vez cada uno quiere desarrollar, obviamente, ideas propias, lo mejor voy a dividir la sesión para ¿Ya? que cada uno quede en una sala aparte, ya, ¿Sí? exceptando a nosotros dos que obviamente vamos a ir a cuando alguien tenga dudas, ¿ya? Así que para que puedan hacer sus consultas también de forma más privada, ¿ya? Y no sientan que le pueden estar dando información a otra persona, ¿ya? Así que, bueno, ya el mister dio el espacio, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta antes de hacer esta división. Sí, mister, antes Sí. del plazo requerido para la entrega final, ¿le puedo enviar fotos? O sea, ¿les puedo enviar fotos de cómo va mi trabajo? O sea, sí, no hay problema en que si quieres como una retroalimentación de eso, nos puedas enviar lo que tengas avanzado, ¿ya? Pero de todas formas, como les comentábamos, la clase del 6, o sea, la siguiente clase también va a ser enfocada en ir resolviendo sus dudas, pero no hay problema si quieres enviarlo antes. Sí, como dice el ¿Alguna? Mister, la idea es que Sí. vayamos trabajando estas dudas. Mm. O sea, la idea es que esta sea la oportunidad de resolver las dudas. Pero obviamente, como tú dices, igual puedes enviar pequeños avances. ¿Alguna otra consulta antes de hacer la división? Son las 11, así que van a tener media hora ya para al menos ir ¿Sí? clarificando de qué quieren. O sea, primero el tema está claro, es migración. Ya ahora el punto es ustedes cómo van a abordar esa temática. Y eso es importante. Creo que los dos videos eran buenos, pero el segundo creo que es mucho más simple y más claro respecto Ujú. a qué es un texto argumentativo y qué no es un texto argumentativo. Parece que no hay más dudas, así que vamos a crear las sesiones y ya saben, pueden comenzar a trabajar. Si tienen dudas o consultas, bueno, con el Mister vamos a ir pasando por cada uno de ustedes para saber cómo va, ¿ya? Así que únanse a sus grupos en este instante. Ah, pero espérenme, le había puesto manualmente, no es necesario, automáticamente. A ver, ahora sí. Van a entrar a un grupo donde van a estar ustedes solos, por si acaso. Mister, a mí me sale que debo ingresar al grupo 6. Sí, ¿Correcto pero entrar? no Ah, ya. porque como está como coanfitrión, por eso aparece Ah, eso, claro. pero ¿Y dónde no. está automático? Claro, ahí lo vamos a hacer igual que ayer. Vamos a ir Ujú. yo lo voy a asignar a algún otro grupo, o Ya. sea, con algún otro chiquillo. Ahí, por ejemplo, cada uno ya se fue Sí. a su grupo. Entonces, eh, a ver, por ejemplo, te voy a designar con Aunque Francisco. aquí, Dime. aquí me aparece unirme a la sesión para grupos pequeños. Ah, A pero ver. eso es como para que te unas que Ah, al grupo 6. mismo Claro, el 6. mío. Sí, Ah, ya. No, sí. ya. Así que te voy a derivar con Francisco, ¿ya? ¿Ya? Pregúntale si está ¿Mm? todo claro Sí. ¿ya? Sí, le voy a dar unos tips igual cómo comenzar, todo eso. Ya, ahí
te acabo de enviar al grupo de Francisco. ¿Te aparece la opción o no? Javi, ¿estás por ahí? Estaba en Google buscando información. Ah, ya, justamente pasaba para saber si está claro o tienes dudas con respecto a algunas cosas. No, quedó todo claro. O sea, ahora tengo que ver de qué tema voy a hablar y Claro, y cómo cómo lo lo voy vas, a planificar, o claro, sea, cómo lo voy a abordar. correcto. Bueno, si te das cuenta, una actividad que tampoco es demasiado complicada. No sé si tú me puedes confirmar esto, ¿lo vieron en el lenguaje ya o no? Sí, ya lo vimos, lo Ya, hemos visto muchas veces. claro, yo me imagino que lo han visto muchas veces. Entonces, bueno, ahora como dices, tienes que buscar la información y tú mismo planificarte nomás respecto a cómo abordar el tema, ¿ya? Así que ahí sigue Sí. trabajando nomás, Javi. Ahí está. Hola Brenda, ¿cómo estás? Mister, me asustó. No te asustes, Brenda, si solamente pasaba para saber si está claro o tienes dudas. No, está todo claro. Ya, entonces ahora, bueno, tienes que, como decíamos, planificarte, ver qué vas a hablar tú sobre la migración, porque la migración se puede ver como desde muchos puntos de vista. Entonces, ¿cómo lo vas a abordar nomás? Y si tienes alguna duda o consulta, obviamente puedes solicitar la ayuda, ¿ya? Pero qué bueno que esté claro. Sí, mister. Ya, Brenda. Chau. Ya. Chao, mister. Ya, mister, nos faltan dos personas, que sería el Joaco y el Felipe, ¿ya? Así que lo voy a derivar aquí con el Felipe. ¿Ya? Y Sí. yo ahora voy a ver qué Simón pasa con Joaco. tenía ¿Ya? su idea. ¿Cómo? No, le decía que Simón ya como que incluso había encontrado como su idea, su Ya, tesis, así que ya. iba bien. Sí, no, por lo menos parece que hay claridad respecto a Se entendió. cómo abordándolo, sí. Ujú. Hola, Joaco, ¿cómo estás? Pasaba por acá para saber si tienes alguna consulta o alguna duda. Hola, profe. No, por ahora no he tenido ninguna consulta. Estoy aquí investigando sobre las migraciones, por Ya, las más relevantes que han habido, por lo ya. menos. ¿Y tienes como alguna idea ya de cómo vas a abordar el tema? ¿O Sí, todavía que más bien cómo ha afectado la migración en los lugares que ha llegado de dónde se fueron. Pero viendo las repercusiones más que nada. no? No de tanto en ámbito negativo, sino viendo qué pasó. Ya, ok, Pero aún estoy desarrollando esa idea, un poco así. ok, Joaco. Bueno, van a tener, como les comentaba, lo que queda de clase ahora y también una parte de la siguiente para ir chequeando a ver si van avanzando bien, pero lo principal en este sentido yo creo que es el ser ordenado nomás. Pues si te ordenas y ya tienes más o menos la tesis o el tema a desarrollar, ya después no es algo tan complicado. Así que ahí cualquier cosa puedes solicitar la ayuda nomás, Joaco. Vale, ¿Ya? muchas gracias, profe. Vale. Por mientras los que están volviendo, no sé si está todo claro, con el Mister pasamos hablando con cada uno de ustedes y nos da la impresión de que ya hay claridad, pero no sé si alguien tiene algo que preguntar, algo que tal vez tenga como una duda, respecto a cómo abordar el tema. ¿Ya? Así que
extra. Sí, chicos, si tienen alguna duda antes de cerrar la sesión, cualquier cosa en cuanto al texto o las ideas que rescataron. Parece que no hay dudas, mister. No, parece En no. todo caso, esperemos. Ahí creo que ya van a aparecer. Falta alguien, ¿cierto? Sí, ahí Ah, ya deberían ir volvieron. apareciendo, sí. Ya como les preguntaba o como les decíamos recién, no sé si alguien tiene alguna otra duda o consulta para hacernos a nosotros con el mister, Ujú. o está todo claro. Si quieren leer algo de su idea que rescataron o de los ejemplos, pueden decirlos igual. Todo claro, Todo dice claro, el dice Felipe. mister. Yo creo que si puede dejar en el chat, ahora es que si puede escribir en el chat su correo electrónico, para que los Ya, chiquillos sí, también, si necesitan también, retroalimentación del texto, también lo puedan canalizar con usted. enseguida. Por mientras el mister deja ahí su correo, recuerdo entonces o retomo la idea de que esto lo vamos a trabajar en la siguiente clase, la clase del 6. Se ve si es que tienen alguna otra duda, alguna otra consulta o para ir afinando los detalles, y la clase, y no la clase, sino el día 9 de octubre es la fecha en que tienen que enviar este texto argumentativo, ¿ya? Ujú. Así que ahí está. Sí, chicos, ahí les dejé mi correo. Cualquier cosa, como dice el mister, alguna duda, una retroalimentación o si quieren enviar algún avance, me lo envían y yo se los reviso, se los revuelvo, revisado, así que ahí está mi correo. Ya, mister, parece que ahí estamos entonces. Sí, no hay Eh, ninguna otra duda, chicos, ¿cierto? Nada, chicos, chicas, nada. Al parecer no. Parece que no, mister. Parecían que ya estaba claro. Así que, bueno, mister, muchas gracias por este encuentro virtual del día de hoy. Gracias Igualmente, también a los que se conectaron. Les pido como favor que a los que no se conectaron y ustedes saben que estén en este lectivo, también le hagan recuerdo. O sea, y nosotros también vamos a buscar la forma, pero que le hagan recuerdo de ver las clases, por ejemplo, porque ya aquí estamos evaluando. Si bien esto no va a llevar una nota ahora, en el futuro o en un par de semanas más sí va a tener una nota. Así que ahí se los pedimos como favor personal. sí, chicos y chicas, muchas gracias igual por su participación, por asistir a las clases. Sabemos que no es fácil llegar y conectarse, pero muchas gracias. Así que, Eh, mister, cerramos la sesión. sí, sí, mister. Ahí la Brenda me estaba preguntando, dice, profe, ¿cuántas notas faltan? Miren, ahora Ah, ya. de esto vamos a sacar una nota eh, que, que, como les digo, después se va a traducir el puntaje a nota, y de aquí a los que nos queda vamos a sacar una nota más, ¿ya? Así que para que ya tengan conciencia, lo más probable es que tengamos 2 notas. Ya, chiquillos, Sí. y mister, ahora sí entonces damos por finalizado, que